Qué alegría una vez más tener esta oportunidad de bendecir a Jesús. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Ahí en su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Bien, yo le invito a que hagamos una oración y pidamos al Dios de los cielos que nos bendiga en el nombre de Jesús. Padre celestial, en esta maravillosa hora, Señor, pedimos que sea tu presencia, bendito Rey, bendiciendo nuestra vida de manera poderosa, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que una vez más vengas a nosotros, los que estamos en este lugar, a mis hermanos que están ahí en casa, la misma experiencia que tenemos acá, la misma experiencia de tu gloria, de tu presencia y de tu poder, toque el corazón de ellos, bendito Rey. Toque sus vidas, amado Jesús, donde ellos están en esta hora. Espíritu Santo, ahí cada casa, cada hogar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, como en este lugar, Padre. Te lo pedimos con fe en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Creemos que Él está en medio de nosotros. Creemos en su amorosa presencia en este lugar. Bien, gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos invita a ser fuertes, a gozarnos, pero curiosamente las condiciones del gozo y de la fortaleza que el Señor quiere que usted y yo vivamos, sintamos, experimentemos, no es cuando todo aparentemente está bien, no es cuando todo está en su máximo punto, en su mejor momento. Curiosamente, el Señor dice que nos gocemos cuando estemos en dificultades, que nos gocemos cuando estamos en pruebas, y que cuando nos sentimos más débiles, cuando nos sentimos más escasos, más sin oportunidad, sin posibilidad, ahí es cuando más alegría debe haber en nosotros. Y curiosamente eso va contrario a lo que el mundo enseña. Eso va contrario a lo que el mundo predice, porque la gente anda conforme a las circunstancias, así se siente. Si todo va bien, si está quinceañado, si está bien en su trabajo, se siente contento, seguro y fuerte. Pero si está pasando por crisis, debilidad, caos, se siente débil, fracasado, frustrado, y no va a tener motivo de alegría y gozo. Pero la Biblia dice que debe ser lo contrario. Debe ser lo contrario. Este pasaje nos habla de una experiencia del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que tuvo unas experiencias con el Espíritu Santo muy profundas. Tuvo experiencias de, según él en su relato, posiblemente fue llevado al cielo, escuchó cosas, percibió cosas en el Espíritu gloriosas,
especiales. Y de hecho en él fluían los dones del Espíritu Santo de una manera especial. En él fluían los dones de una manera poderosa. Fluía la palabra de ciencia, la palabra de fe. Este hombre era un instrumento de Dios tremendo. Pero en este capítulo 12, en la segunda carta que él escribe a los corintios, él le abre el corazón a los corintios y les muestra su parte más vulnerable y débil. Y confiesa y dice algo que debemos aprenderlo a discernir y a entender. En el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el apóstol dice que tiene un aguijón en la carne. Y ese aguijón en la carne, algunos estudiosos, intérpretes de la Biblia, dicen que era una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que era una enfermedad física. Otros dicen que era otra afectación. Pero lo único que podemos identificar era que lo debilitaba, era que lo hacía sentir débil, era que él lo interpretaba como un mensajero de Satanás. Es decir, se sentía atacado por el mismo infierno, atacado por el mismo diablo. Y dice que se sentía como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Sabemos que una bofetada produce sensaciones de humillación, ¿verdad? Y no poderse defender, porque él está frente a un aguijón en la carne, a algo que lo doblega y él no tiene cómo defenderse. Mire que la impotencia de él frente a ese aguijón de la carne. Se siente impotente frente a ese aguijón de la carne que lo debilita, que lo doblega. Y dice: y le he rogado 3 veces al Señor. Contó las veces que oró, contó las veces que pidió y le dijo: Señor, quítame este aguijón. Sea porque tuviese problemas en la vista, sea porque tuviese alguna enfermedad en su cuerpo. El diablo lo cacheteaba y le recordaba qué tan débil era. Y él le oró al Señor diciéndole: Señor, quítame esto. Esta experiencia de Pablo nos sirve a nosotros. ¿De qué manera usted y yo, dónde tenemos nuestro enfoque? ¿Dónde está el enfoque de nuestra vida? ¿En Dios o en nosotros mismos? Es fácil la gente decir: mi enfoque, mi esperanza está en Dios. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Una cosa, y es fácil decir: yo le dejo todo en las manos de Dios. Una cosa es decir: yo confío en Dios. Eso es una cosa. Pero vivirlo, experimentarlo, es otra cosa muy diferente. Y el apóstol está abriendo el corazón, está expresando un aguijón de la carne. Y la pregunta es: ¿cuántos aguijones hemos experimentado en nuestra fe cristiana? O aún en este tiempo algo puede estar siendo un aguijón en tu vida, familiar, emocional, sentimental, financiera, espiritual. Pueden ser aguijones que están en tu vida. La deuda puede ser un aguijón, y cada vez que vienen a cobrarte sientes la cachetada del diablo que te recuerda que estás en la olla. Siempre ese aguijón puede ser una enfermedad, y cuando viene el dolor, la dolencia, sientes que te cachetean y te sientes abandonado por Dios en tu fe. Y el diablo, quiero que mire el papel del diablo. El papel del diablo es querer humillar. El papel del diablo es querer ridiculizar. Y dice: es como un mensajero de Satanás que me abofetea. Él no niega esa experiencia. Y dice la escritura: y he rogado 3 veces.
Pero este aguijón empezó a funcionar en la vida de Pablo como un recordatorio. Y hoy día que tenemos celulares inteligentes que le programamos recordatorios y notificaciones, este aguijón era una notificación, era un recordatorio de que su vida no dependía de él mismo, su victoria no dependía de él mismo, su bendición no dependía de él mismo, su fortaleza no venía de él mismo. Voy a ser el apóstol más lustrado, voy a ser el hombre más fuerte. En aquel entonces escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, plantó iglesias por todo Asia. Podríamos ver un hombre con un alto nivel espiritual, un hombre preparado, un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel, pero tenía un recordatorio, un aguijón que le recordaba. Y él mismo empieza a reconocer: para que yo no me exaltase de sobremanera, para que yo no me desmidiera en quién soy, de quién dependo y a quién pertenezco. Y dice la palabra que el Señor, él le dijo a 3 veces al Señor: quítamelo. Y ha contado las veces que oró y le he dicho al Señor: quítamelo. Y lo tremendo es que ha recibido respuesta de Dios. Lo tremendo no fue que hubo un silencio de Dios allí. Lo tremendo es que Dios sí le dio respuesta. Dios le dijo no. Dios también dice no. Dios también dice no. La respuesta de Dios no siempre es sí. Y le dice no. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire esa respuesta. Señor, quítame este aguijón de la carne, quítame esto que me recuerda, quítame esto que me está humillando, quítame esto que me está debilitando, quítame esto que me está amargando, quítame esto que me está poniendo mal. Y el Señor le dice: no, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y le dice: ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ahí está la perla más grande, ahí está la revelación más tremenda. El Señor le está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La respuesta de Dios a Pablo contiene una revelación tremenda para nosotros hoy. Nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras fallas, faltas, aquello que nos hace sentir débiles, son una oportunidad para que el poder de Dios y el poder de Cristo se manifieste y se perfeccione en nuestras vidas. Y entonces Él dice: bástate mi gracia. La palabra bástate que está allí escrita es del griego arqueo, que significa suficiente, satisfecho y, ojo, contento. Vuelvo y le digo: bástate viene de la palabra griega arqueo, que significa suficiente, satisfecho, contento. Entonces, como si el Señor le hubiera dicho, Pablo le está orando y le está diciendo: Señor, quítame este aguijón de la carne, quítame esto que me debilita, quítame esto que me aflige, quítame este mensajero del diablo que me cachetea. Y el Señor le contesta y le dice: no, sea suficiente mi gracia, no, sea contento y satisfecho con mi favor. Una respuesta tremenda. ¿Y cuál es la reacción de Pablo ante la respuesta? Dice el versículo 9 que estamos leyendo, dice: por tanto, y me gusta esta parte que dice ahí, de buena gana. Repita conmigo: de buena gana. ¿Qué significa? Que hay quienes pueden de mala gana aceptarlo. Hay quienes pueden de mala gana decir: bueno, Dios dijo que no, entonces de mala gana me aguanto esa respuesta. De mala gana
lo acepto, me resigno de mala gana. Y entonces usted puede ver cristianos con cara de mala gana porque Dios les dijo no, porque Dios les dijo bástate mi gracia, porque Dios les dijo suficiente, contento y satisfecho con mi gracia y mi favor. Pero entonces el apóstol allí, él está reconociendo y dice: por tanto de buena gana me gloriaré. O sea que entendió la respuesta de Jesús, entendió la respuesta de Dios, que si le estaba diciendo no, que si Dios no te ha dado una respuesta y ese aguijón sigue ahí, y si esa situación que te aflige, que te debilita, Dios no la ha quitado, sino la deja ahí, ese no lo tienes que interpretar como algo negativo o dañino para tu vida. Si Dios te está diciendo no, es porque Él tiene un propósito con eso que estás viviendo y estás atravesando. Es porque el Dios quiere hacer algo maravilloso y glorioso, que aunque que tú puedas ver en esa debilidad, que algo aquí Dios quiere hacer por medio de eso que estás viviendo, que ese aguijón y eso que el diablo quiere hacer en tu vida, de derrotarte, de ponerte en modo mala gana, de hacerte daño, de doblegarte y quitarte la fe. El apóstol dice: esta debilidad se vuelve una oportunidad para que yo experimente el poder y la gloria de Cristo Jesús en mi vida. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. Gloria a Dios porque somos débiles. Gloria a Dios porque somos vasijas de barro. Gloria a Dios porque así dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos hace dependientes. Y como le decía la semana pasada, para el arrogante, el orgulloso y el altivo, le cuesta entender esto, ser dependiente de Él, depender de Cristo, depender de su gracia y de su favor. Contento entonces con el favor de Dios, contento en mi debilidad. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando te sientas débil, cuando te sientas cansado, cuando te sientas vulnerable, cuando te sientas afligido, dale gloria al Señor, porque ahí va a venir el poder de Cristo sobre ti. En eso Él se va a manifestar. En eso Él se va a glorificar. Y dice el apóstol: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol dice, y quiero que, ojo aquí, quiero resaltar algo que me parece muy importante. Ojo al diablo acá, porque el diablo cachetea para humillar, avergonzar, ridiculizar, debilitar, afligir a los hijos de Dios. Y creo que lo logra con los que no han entendido el poder de la gracia, el poder de la presencia y el poder del amor del Todopoderoso. Porque cuando el Hijo de Dios entiende, entonces esa cachetada, escúcheme bien, entonces esa cachetada, obvio que duele, obvio que incomoda, pero el entendido, el Hijo de Dios, sabe que si Dios dijo que no importa, porque ahí Él se va a glorificar y Él se va a manifestar, entonces no importa que me cachetee, porque prefiero la gloria de Cristo en mi debilidad y en mi humillación. Y note cómo el camino de la humillación es el camino correcto. Y el Espíritu Santo me trae en esta hora al corazón a David. Cuando David, su hijo, lo traicionó, le quitaron el reino, iba huyendo descalzo como un anónimo, como un fugitivo, siendo el rey. Y salió un hombre llamado Simeí a insultarlo, y salió un hombre a cachetearlo, y salió un aguijón a decirle perdedor, derrotado, fracasado. Pero ni los hombres de David le dijeron: Señor, si quieres dame la orden y le quito la cabeza a ese perro, dice la Biblia.
que uno de sus generales le dijo: déjame, le quito la cabeza a ese perro por lo que te está diciendo. ¿Y sabe qué dice David? No, deja que ese aguijón me pegue, deje que ese aguijón me chuse, deje que ese mensajero de Satanás me humille, déjelo, porque quizá Jehová vea lo que él está haciendo y más rápido me levante, y ahí está el poder y la gloria y la gracia de Cristo Jesús. Por eso cuando te hablen de ti, por eso cuando vayan contra ti, por eso cuando te calumnian, por eso cuando murmuran de ti, se levantan contra ti, déjalos. Deja que ese aguijón de la carne quizás te haga sentir débil, cacheteado, abofeteado. Deja, porque ahí es donde Cristo se va a manifestar y se va a glorificar. Déjeme mostrarle un ejemplo bíblico de qué es gloriarse en la debilidad, de qué es confiar en el poder de Cristo y no en nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 20, la historia del rey Josafat. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué? A la guerra. Versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. A ninguno de nosotros nos gustan las malas noticias, las guerras, los problemas, las dificultades, y menos en un tamaño como el que está aquí escrito. Rey, contra ti viene una gran multitud. ¿A quién le va a gustar eso? ¿A quién le va a gustar que le digan: contra ti viene tremendo problema, contra ti viene tremenda enfermedad, contra tu casa viene tremenda situación? ¿A quién le va a gustar eso? A nadie le va a gustar. Son los aguijones, son las situaciones adversas que Dios permite. El Hijo de Dios no fue llamado a vivir en una caja de cristal. Usted y fuimos puestos y llamados por el Señor a batallar y a pelear la buena batalla de la fe en medio de adversidades, problemas, luchas y dificultades, porque en medio de ellas es que probamos quién está con nosotros, quién camina con nosotros y quién nos bendice a nosotros. Ahí es donde probamos. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra: una multitud grande, el aguijón, el problema. Frente a una multitud tan grande viene la respuesta de Josafat. Versículo 3: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ese es el camino que en esta noche yo te invito a que sigas. Ese es el camino que yo te invito a que mantengas toda tu vida. No el de la arrogancia, no el de la altivez, no el de la autosuficiencia. Yo te invito al camino de la humillación, de la dependencia, de la rendición. El COVID, la pandemia, ha sido un aguijón para muchos, para todos, creo, para todo el mundo, sin importar estrato, raza, país. Creo que esta pandemia fue el aguijón de este tiempo para la sociedad. Ha sido un aguijón en la carne, ha sido un problema, una multitud. Pero ver gente queriendo remar en sus propias fuerzas. Estamos anhelando restauración, estamos anhelando una respuesta de Dios, pero el camino es la humillación. El camino es la rendición. El camino, dice, este hombre tuvo temor de Dios, se humilló. Hablábamos de la diferencia entre Pedro y Judas. Judas no quiso humillarse.
Judas prefirió determinar su propio castigo suicidándose. Pedro se humilló, Pedro se postró, Pedro se rindió ante la presencia de Dios. La humillación es el camino para que ese poder de Cristo repose en esas debilidades. Debe haber esa rendición. Dice, este hombre se humilló, dice la Biblia, se humilló ante la presencia de Dios. Y dice el versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, socorro y ayuda a Dios. No corrieron a buscar un ejército más grande que los defendiera. No corrieron a buscar apoyo de otro lado. Y ahí es donde tú y yo empezamos a experimentar. Cuando ves que el dinero no va a rescatarte ni a quitarte el aguijón de la carne. Cuando ves que ni los títulos ni los logros que tengas en la vida te van a quitar el aguijón de la carne. Ni la empresa, ni el jefe, ni el familiar que está en el extranjero te puede quitar el aguijón de la carne. Cuando entiendes que no hay recurso humano, que no hay fuente humana, sino que dependes de la presencia, de la gracia, del favor de Dios, y te humillas, entonces abres todas las posibilidades para que Cristo mire ese humillado, Cristo lo mire y traiga su poder y gloria sobre esa debilidad y lo levante en victoria para la gloria de su santo nombre. Gloria a Jesús. Así es que vale la pena humillarse. Vale la pena postrarse. Vale la pena decir, Señor, aquí estoy. No tengo, mi esperanza no está puesta en esto, en aquello, en lo otro. Yo creo que hubiese venido una solución más rápida a este mundo si el hombre fuera más humilde ante Dios. El mundo está clamando la vacuna, pero ¿cuántos agacharon la cerviz? ¿Cuántos se han humillado? ¿Cuántas naciones? En todo lo que he visto, por ahí un presidente lo vi arrodillado pidiendo socorro y ayuda por su nación. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios se manifiesta y trae su poder. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que estamos leyendo. Está diciendo que en la debilidad viene y reposa el poder de Cristo. Y yo no sé qué magnitud o dimensión tiene usted en la mente del poder de Cristo, pero es el que resucita muertos, multiplica panes, peces, hace milagros, hace oír al sordo, ver al ciego. Ese es el poder de Cristo que prometió el Señor, que vendría a tu debilidad, a mi flaqueza. Y dice la escritura que Él se humilló, pidió ayuda. En el versículo 14, puede leer en casa. Cuando vayas a casa puede leer toda la historia. Fascinante lo que Dios hizo acá. Versículo 14 dice: y estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. La Biblia dice: Dios no desprecia un espíritu contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Este hombre se humilló, este hombre se rindió, y cuando está en humillación y rendición, viene el Espíritu Santo a la reunión, viene a tu casa, viene a tu vida, viene ahí donde estás. El Espíritu de Dios responde donde hay corazones humildes, humillados. Y el Espíritu entonces tomó a aquel hombre, aquel levita, y trajo la siguiente palabra. Mire lo que dice versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros todos los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso de honra y alabanza? Él se apropia de tus batallas, Él se apropia de tus luchas, Él se apropia de tus peleas. Él dice: no vas a dejar que tú pelees, yo pelearé por ti, dice el Señor. Él peleará por ti. Entonces entienda, cuando ese David salió frente a ese Goliat, él sabía que el que estaba enfrentando a ese era Dios. No es mi guerra, no es mi batalla, sino la de Dios.
El Señor diciéndole: tranquilo, Josafat, tranquilo, no te amedrentes. Y sabe, yo siento que esa es la intención diabólica siempre: amedrantar a los hijos de Dios, llenar de temor, duda a los hijos de Dios. En medio de las crisis, del caos, cuando viene el aguijón y te golpea, ahí es cuando el diablo te abofetea y quiere hacerse sentir derrotado, abandonado por el Señor. Pero es donde el Espíritu Santo viene y dice: no, no creas. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y le dice: no, al contrario, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. Quiero que me preste atención acá. El Señor dice: no es tu guerra, es mi guerra, pero tú los vas a enfrentar. ¡Qué tremendo! Piense otra vez en David, Goliat, Josafat contra este ejército. No es tu guerra. El Señor dice: es mi guerra y pelearé por ti, pero ve y enfréntalo. Porque ¿qué es lo que quieren hacer muchos hijos de Dios? Muchos creyentes, ¿qué quieren hacer? Que Dios diga: quédate en casa. No por el COVID, sino le dice: quédate en casa, que yo salgo y peleo por ti, y tú allá en casa relajado. Eso es como el que está buscando trabajo y no ha llevado hojas de vida. No, así no funciona. Él alimenta a las aves del cielo, las aves que salen a buscar la comida. ¿O usted ha visto el ave en el nido y allá le llega? Así no funciona, no es la dinámica del reino de Dios. Lo tremendo aquí es que le dice: no es tu guerra, es mi guerra, yo pelearé por ti, pero enfrenta. Y eso es lo que Dios quiere formar en los hijos de Dios: carácter. ¿Y sabe qué pasa allí? Cuando tú enfrentas esa adversidad, cuando tú enfrentas esa crisis, tú estás teniendo carácter, fortaleza, y estás teniendo fe. Fe de que ese gigante, de que ese aguijón, de que esa situación no la vas a derrotar en tus propias fuerzas ni a tu manera, sino que Dios te dijo que Él va a hacer algo y tú confías en Él y tú esperas en Él. Y dice la palabra del Señor, versículo 17: los manda a enfrentarlos, pero les dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Un paso de fe. Enfrenta al gigante, enfrenta la situación, da pasos de fe. No te amedrantes por lo que ves, no te amedrantes por el tamaño, no te amedrantes por lo que está sucediendo, no te atemorices, no dudes, confía, cree. Cree. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme y moradores, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Cree, cree, cree lo que Dios está diciendo, cree lo que el Señor está diciendo. Cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, nuestra dependencia, nuestra flaqueza, nuestra impotencia en la vida, y decimos: Señor, aquí estoy, Señor, me humillo, Señor, me rindo, Señor, creo. Y lo veíamos en personajes del Nuevo Testamento: la mujer del flujo, Bartimeo, el hombre de la mano seca, hombres débiles que se humillaron, que se rindieron y le dijeron: Señor, aquí estoy, creo. Y ante tanta fe, el poder de Cristo se glorifica, el poder de Cristo se manifiesta. Creed y seréis prosperados.
Crea la palabra profética, crea lo que Dios dice, cree lo que el Señor promete, cree y Dios te prosperará y te levantará. Y dice la escritura, versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El Señor trajo confusión sobre sus enemigos y terminaron emboscándose y matándose entre ellos mismos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Dice la palabra, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Mire, la forma de batalla fue diferente. No dijo vas a batallar dando espada. No dijo vas a batallar en tus fuerzas y a tu manera. Vas a pelear cantando alabanzas. Tu batalla es adorando. Tu batalla es alabando al Señor. No es en tus propias fuerzas, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Pero sabe, la pelea fue en adoración. Y hay muchos pasajes de la Biblia, no solo lo experimentó Josafat, Josué también le pasó. Le dijo: ve y tumba los muros. ¿Qué tienes que hacer? Da vueltas y cuando griten, griten y los muros caerán. Formas extrañas de ganar batallas. Pero ¿sabe por qué Dios quiere que sea extraño la forma en que te quiere dar la victoria? Para que la gloria no te la lleves tú, para que la gloria no digas que fue tu jefe, para que la gloria no diga que fue el hombre, para que digas la gloria y el sello es del Dios Todopoderoso. Solo Él podía traer respuesta, victoria, salida y salvación a mi vida. Por eso es tan extrañas esas formas de Dios obrar. Yo no sé, siento el Espíritu hacer algo que no tenía programado. Pero ¿quién iba a pensar, los hermanos que vienen caminando con nosotros hace años, que en los tiempos de pandemia, más crisis y más dificultad, de la iglesia surgiera ofrenda para restaurar la placa y hacer el techo placa de esta casa, y que en medio de la pandemia Dios proveyera los recursos que ya tenemos, y tenemos aprobado una bendición de alguien que ha provisto para que podamos, antes de terminar este año, tener el techo de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. En nuestra debilidad, ahí viene el poder de Cristo. Y sabe, cuando en la pandemia se acercó una familia y trajo una ofrenda considerable, me dijo: pastor, traigo esta ofrenda y creo que esta ofrenda va a romper y va a abrir los cielos para que venga la bendición del Señor. Y ese día oramos con el hermano, bendijimos su vida, su siembra, dijimos: esto va a abrir las puertas de los cielos, y las abrió en el nombre de Jesús. Ya empezamos a agilizar planos, ya empezamos a agilizar todo, porque así es Dios de bueno. En los días de la debilidad, en los días de nuestra flaqueza, pero en los días de nuestra humillación, en los días que le decimos: no soy yo, es la gracia de Dios con nosotros, es la gracia del poder de Cristo. Y dice la escritura, versículo 25: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era como era la pesca de Pedro, abundante. Como era el botín de guerra, ahí sí ya lo santanderiano, mucho lo ser mucho. Recién llegué aquí a Santander, le pregunté a un santanderiano: ¿ustedes por qué dicen tanto mucho? Para todo es mucho. Y se queda pensando y me dice: es verdad, mucho lo decir mucho, mano. Pero sabe, le tengo una buena noticia.
En lenguaje santanderiano, Dios te dice que la bendición es mucha, mucho lo bueno de parte de Dios para tu vida. Es mucha la bendición, no es poca, no es mínima. La bendición de Dios cuando viene, viene poderosa. Gloria a Jesús. Y dice versículo 27, terminamos. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron. Repita conmigo, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Qué gozo tener un ejército que lo quiere aplastar. Pero ¿sabe cuál es el motivo del gozo? No el aguijón, no el problema, no el tamaño de la dificultad. El motivo del gozo no es tener un problema, algo favorable. El motivo de gozo frente a las dificultades y las adversidades y el aguijón es saber que tengo un Dios poderoso a mi lado, que camina conmigo, me escucha y me respalda en el nombre de Jesús. Ese es el motivo de tu alegría. Te invito a que te coloques de pie en esta hora y allí en casa, que te dispongas y vamos a orar en el nombre de Jesús.